Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos a abordar un tema al que no le doy un título específico porque aparte de que vamos a abordar el tema de manera general, se refiere a un aspecto preliminar para entrar a otros temas más específicos y con un título más particular, pero que en sí lo que intentamos o vamos a intentar en este video es eh, dejar marcada la importancia de la historia novohispana en el siglo XVI y cómo esa historia que se desarrolla en el siglo XVI, en lo que ahora es México, fue precedida por lo menos por 2 siglos, que es el XV y el XIV, en donde estaba haciendo sus pininos el periodo del Renacimiento, o iniciaba esa etapa preliminar, y en donde la Edad Media iba ya de salida. Entonces todos estos eventos que marcaron el devenir de Occidente, porque así es, la historia del mundo occidental está en muy buena medida determinada por la evolución que fue teniendo la historia en el viejo continente, y luego cómo después del descubrimiento del Nuevo Mundo se desarrolla toda una serie de eventos que para estudiarlos tiene uno que recurrir por lo menos a esos primeros 2 siglos previos para medio contextualizar lo que estaba ocurriendo acá en el Nuevo Mundo y concretamente en la Nueva España, que es lo que nos interesa abordar en este canal, principalmente en la Nueva España. Bueno, vamos a hacer un ejercicio y nos vamos a ubicar en el siglo XIII. En el siglo XIII, y vamos a mencionar a 3 personajes, que es Abraham Abulafia, que es zaragozano, Nachmanides, que es otro personaje más ligado al área de Gerona, otro personaje importante dentro del judaísmo, del sefardismo, y vamos a mencionar también a otro personaje más que es Judá Haleví de la Caballería, o Benveniste también, que se incluía, que también es del siglo XIII, es burgalés de nacimiento, pero que tiene también una presencia importante en lo que es el área de Zaragoza, al igual que Abraham Abulafia. ¿A qué queremos llegar? Es un ejercicio para, para apoyar más o menos una serie de hipótesis que nos señala la importancia o la necesidad que hay todavía de estudiar muchísimo más este siglo XIII y concretamente algunas áreas de la península ibérica, como es el área esta aragonesa y catalana, y también la parte esta cordobesa y toledana, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con estos 3 personajes que coinciden más o menos generacionalmente, que tienen una presencia importante, que son aportantes de ideas innovadoras, que evolucionan y revolucionan el pensamiento, no nada más el pensamiento judío del cual ellos provenían, sino influyen en todo el pensamiento ibérico, y como figuras importantes y ligados a otros personajes que tenían grandes influencias en las cortes y en los monarcas de esa época, pues tienen toda esa historia importante. Pero
A lo que ahorita vamos a intentar, por ejemplo, Abulafia. Abraham Abulafia, que su nombre completo era Abraham Ben Samuel Abulafia, decíamos zaragozano, nacido en 1240, murió en 1291, nació en Zaragoza, muere para algunos en Malta, para otros en Israel, en lo que ahora es Israel, en Safed. Pues Abraham Abulafia fue un viajero, desde muy joven estuvo cambiando de residencia, en todos los lugares donde estuvo hizo estudios y aportaciones importantes, estuvo en Tudela, que era un gran centro cabalístico, estuvo en Barcelona, bueno, ya de regreso, porque después de Tudela sale de España, llega al área de Medio Oriente, también está en Grecia, en Roma, en Sicilia, tiene allí una serie de historias trascendentes, regresa a Barcelona y vamos a ubicarlo como el gran fundador de la Kabbalah profética. No viene al caso ahorita entrar en este tipo de descripciones que desconocemos, que son temas muy profundos, pero que para darnos una idea de las bases que sentó Abulafia, quedó por su misma espíritu innovador por algunos siglos de manera muy marginal en los estudios judaicos de los siglos posteriores, pero ya en el siglo XVI, que es cuando se conquista la Nueva España, hubo rabinos como Moisés Cordovero, que era de origen sefaradí, que rescata el pensamiento y la figura de Abraham Abulafia y todas sus aportaciones. Por decir, este hombre del 16, Moisés Cordovero, fue alumno de Joseph Caro, otro toledano importante en el pensamiento y el estudio rabínico. Y a su vez Moisés Cordovero fue maestro de Isaac Luria, que es también del siglo XVI, y de Jaime Vital, que alcanza a vivir parte del siglo XVII. Todos estos personajes que no estamos entrando a su obra y a la importancia de todo su pensamiento, pero queremos nada más darnos una idea de que Abraham Abulafia, por un lado, con todos estos datos, y Nachmanides, que también fue contemporáneo de Abulafia, porque nace en Girona en 1194 y muere en 1270 en Acre, lo que está ahora en Israel, que también inicia la escuela cabalística de Gerona, o sea, es un personaje de primera importancia dentro del judaísmo, todavía de nuestros días, desde luego, y desde luego fueron antecedidos ellos por Maimónides, otro también personaje importantísimo que sigue siendo vital en el análisis y en el estudio del judaísmo hasta nuestros días. Y aunado a estos dos personajes, y también perteneciente a la misma generación, está Judá Haleví de la Caballería, también conocido con el apellido de Benveniste, que era burgalés, pero que pasa grandes épocas de su vida y ahí muere en Zaragoza, también como Abulafia, que era zaragozano, y Nachmanides, que era geronés, en un lugar muy cercano a la región, y que bueno, pues es este hombre que era burgalés y luego zaragozano, pues tiene a su familia pertenecen otros descendientes que llegan a Nueva España, y mencionaré uno cuarto que es Todros Ben Yehuda Haleví Abulafia.
Era de los Abulafia de la rama toledana, también es del siglo XIII, básicamente, nace en 1247 y muere en 1306. Cultivó, como los demás, una serie de disciplinas, pero principalmente destacó en la poesía. Bueno, todos estos personajes, una vez que se profundiza en su biografía, aparte de que coinciden en el tiempo y en la geografía, también coinciden en nexos con otra serie de familias que pertenecían a la nobleza o a las cortes y que influían también de gran manera en las decisiones que iban tomando los monarcas de este siglo. Bueno, a lo que intentamos llegar o aterrizar es que estos personajes que, por decir, algunos de ellos estaban ligados a los Lope de Haro o a personajes con títulos nobiliarios con alta influencia en las cortes, como los Mendoza o como los Enríquez, siglos atrás, pues todos ellos van, una vez que se profundiza en su biografía, van hilando historias que van generando la presencia de personajes en los dos siglos posteriores, es decir, en el XIV y en el XV, que quedan directamente ligados a algunas de las familias que vienen a dar durante el siglo XVI a Nueva España y que posteriormente, a finales del XVI, vienen a dar al septentrión hispano y concretamente al noreste del septentrión mexicano, que conocimos como el Nuevo Reino de León de finales del XVI. Bueno, todos estos datos tan generales, lo que nos muestran o nos obligan a tomar enfoques particulares al profundizar en la información, es que la hipótesis de que buena parte de los personajes que llegan al septentrión hispano, que eran de origen sefaradí y cuyos padres y abuelos y bisabuelos vivieron durante el siglo XIII en las regiones y en los lugares a donde se estaban fraguando todas las innovaciones en el pensamiento judío de ese siglo medieval, todas estas familias que fueron, como digo, trasladándose a otras regiones del sur de la península, finalmente, porque una vez que en el siglo XIII el cristianismo vuelve a desplazar al Islam en la parte sureña o andaluza, pues bajan a ciudades como Toledo, como Córdoba, como Sevilla o como Zaragoza. Todas estas historias quedan relacionadas, quedan afortunadamente registradas por fuentes que se conservan hasta la fecha y que van, claro, y generando también muchas hipótesis, porque hay lagunas genealógicas importantes, pero que hay otros mecanismos indirectos que dan pie a formar hipótesis muy bien fundamentadas sobre cómo ya en el siglo XVI y después de, claro, todos los problemas que se presentaron en la península,
antes de que la unificación de Aragón y de Castilla, pero estas generaciones del 16 que vienen a dar a Nueva España, generalmente ya no tanto como conquistadores, sino como funcionarios de la corona o virreinales, o con puestos de exploración y de incursiones a nuevas áreas mineras, queda la hipótesis de que aún nos falta mucho por analizar el conocimiento que toda esta generación, o estas generaciones de novohispanos del siglo XVI, que eran de origen sefaradí, tenían sobre las ideas y las innovaciones, que en este caso nada más mencioné el siglo XIII, que influyeron en su segunda y tercera generación anterior a ellos. Esa área del conocimiento que aún no hemos estudiado, porque la historia generalmente es tan avasalladora en otros temas que difícilmente le damos espacio a este otro tipo de observaciones, pero que es fácil entender y adivinar que lo que ocurría en el pensamiento de estas personas fue decisivo para entender o acabar de entender el tipo de decisiones que tomaron y cómo evolucionaron ya en el septentrión novohispano y concretamente en el nuevo Reino de León. La parte judaica, sefaradí, difícilmente iban a dejarla por escrito. Por lo tanto, queda una labor muy importante por desarrollar para generar hipótesis y para tratar de acabar de entender a profundidad lo que realmente ocurrió en todas estas familias del siglo XVI novohispano. Pues muchas gracias, amigos de Recuperando Historias. Vamos a intentar continuar ya de manera más concreta con los efectos de lo que aquí hemos mencionado en este video y con las hipótesis que hemos intentado especificar, y pues vamos a generar o a profundizar en el tema y espero escucharnos en algunos otros videos próximos. Hasta pronto.